Viva, viva, ñande yara, viva, viva, tu pase. Viva, viva, Curuzu. Viva, viva, men Jesús. Los guaraníes venían de la gran región amazónica en busca de la denominada Tierra sin Mal. La gran migración se estima que comenzó hacia el año 2000 a.C. Caminaron en busca de ese paraíso y bajaron hacia la cuenca del Plata. Se asentaron en las márgenes de los ríos, habitaban en casas comunales, reunidas alrededor de un espacio o plaza, formaban un poblado o tecoá. Porque el concepto de tecoá no es solamente el concepto de aldea. El tecó en guaraní es el modo de ser, el modo de producir, el modo de vivir, junto con el otro. O sea, era una relación entre el tecoá y el tupambaé. El sistema de reciprocidad vigente y vivido dentro de la propia aldea. Ellos vivían en un sentido de reciprocidad. Yo estuve 3 veces con parcialidades guaraníes y creo que el último que toca algo es el cacique. Todos comen exactamente igual, todos se reparten igual, comparten todo. Lo otro, el afecto hacia el niño y hacia la madre. Cuñá, por ejemplo, Cuba es lengua, Iñá es nuestra lengua, porque la madre era la que transmitía la lengua a los chiquitos. Sus fiestas son también, que no son fiestas por ser fiestas, sino siempre comienza sus ñembos, ellos lo que son sus rezos, danza. Sería largo ya hablar de antropología guaraní, el padre Meliá lo sabe mejor que yo. Los guaraní
tiene una espiritualidad muy antigua, pero diría yo muy cercana para la comprensión y los ideales, incluso utópicos, que nosotros tenemos. Y el famoso mito es bien conocido, el mito de la tierra sin mal. Pipa y ese es violín. Es una religión de Ñanderú, la de los guaraní, de nuestro padre. Respeta nuestro Dios, Ñanderú. Juan de Salazar de Espinosa formó parte de la exploración de don Pedro de Mendoza, el primer adelantado del Río de la Plata. Partió desde el Fuerte Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire, en busca de Juan de Ayolas. Remontó el río Paraguay y el 15 de agosto de 1537, en la bahía habitada por los carios, en las barrancas del río Paraguay, fundó el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción. La primera catedral, la Encarnación, y allí está tanto la celebración a Nuestra Señora de la Encarnación, que es el anuncio de Dios por medio del ángel a la Virgen que vendría a su Hijo, pero el documento oficial dice que la ciudad de Asunción se dedica al patrocinio de Nuestra Señora de la Asunción. Entonces estamos en la Catedral Metropolitana de la Santísima Asunción, el lugar simbólico que desde la fundación de la misma en el año 1537 representa el símbolo de la madre de ciudades, porque de aquí fueron toda la colonización, todos los descubrimientos y fundación de nuevos pueblos. Cuando se fundó Buenos Aires, quedó de madre de todas las iglesias. En el año 1540, el Papa Paulo III aprobó en Roma la creación de una nueva orden religiosa fundada por Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús. Los jesuitas llevaron su acción evangelizadora primero por Europa y continuaron por Asia, África y América. Entre 1540 y 1542, Álvar Núñez Cabeza de Vaca recorrió a pie desde Santa Catalina, en las costas de Brasil, hasta Asunción. En esa travesía divisó las cataratas del río Iguazú. Y las bautizó como Saltos de Santa María, nombre que fue reemplazado por su primitiva denominación en guaraní, Iguazú, que significa aguas grandes. En 1549, el jesuita portugués Manuel de Nóbrega llegó a San Salvador de Bahía.
En 1553 se constituyó la provincia jesuítica del Brasil, la primera del continente americano, y el 13 de julio de 1553 llegó el padre José de Anchieta. Desarrolló su labor pastoral en contacto con los indios tupí y se los llamó el apóstol de Brasil. El rey Felipe II, en 1567, le pidió al entonces tercer superior general, padre Francisco de Borja, designar a sacerdotes para fundar en 1568 la provincia jesuítica del Perú. La iniciativa de las misiones es una iniciativa innovadora para los jesuitas en términos de la visión que tenían cuando llegaron al Perú en el último tercio del siglo XVI y se encuentran con la formación de los electos, la formación de aquellas personas que tendrían un peso dentro de la sociedad, es decir, volcar su tarea fundamentalmente educativa, formativa. En este sentido, los jesuitas adoptan el planteo habitual, que es el que llaman de las entradas, es decir, salen del colegio o de lugar de residencia hacia donde están los grupos indígenas misionando, es decir, actuando en la difusión del Evangelio. Aquí estoy, madre querida, el hijo de tus entrañas. Hacia fines del siglo XVI, el rey Toledo del Perú se encuentran con el problema de la necesidad de concentrar a los indígenas. Se genera una política que se llama la política reduccional, reducir, concentrar a policía, es decir, a control, a polis, a ciudad, en una zona privilegiada que era el altiplano peruano, donde las comunidades indígenas aportaban directamente a la corona, es decir, no estaban sujetas al sistema de encomienda. El virrey quería que eso funcionase de una manera efectiva, con un control firme de una orden religiosa. Le habían fracasado algunas de las otras órdenes religiosas, entonces convoca a los jesuitas. Y los jesuitas les dicen que no, que ellos tienen un sistema de transmitir o difundir el Evangelio, que es a través de la educación y a través de las entradas que realizan como complemento de esto para ayudar a la campaña con los indígenas. Esto genera un debate fuerte y inclusive el virrey Toledo escribe al rey diciendo que se lleve a los jesuitas que no sirven para lo que hay que hacer en América. La mañana de San Juan apenas arboreaba, caían piedras gloriosas al pie de una fuente clara. Después de una larga negociación y atendiendo a algo que era sustancial al proceso educativo, que era el conocimiento de las lenguas indígenas, los jesuitas aceptan tomar un pueblo modelo como un laboratorio de idiomas, donde mandarían a los jesuitas a ir practicando los idiomas indígenas, fundamentalmente los 4 idiomas de la región, el quechua, el aymara, el puquina, que se hablaba en la zona del lago Titicaca, y el mojos, que se hablaba en la zona de la selva. Los jesuitas aprenden allí los enormes conflictos que tiene la relación con el mundo indígena. Y finalmente van a negociar, dado que en esa zona los indígenas estaban sujetos a la mita, es decir, ir a trabajar 3 meses a las minas de Potosí. La mayoría de ellos o moría en el trabajo o quedaba en Potosí, tampoco volvían. Con lo cual esos pueblos de reducciones se empezaron a desarticular todos. Los jesuitas crearon un sistema que llamaban el indio de bolsillo o el indio de Fatilquera, que significaba pagar un indio de otro pueblo para que fuera a trabajar en nombre de un indio de Juli y que los indios de Juli quedaran en Juli, porque entendían que no podía crecer ningún pueblo con una rotación permanente de la gente joven y el no retorno de la mayoría de aquellos que iban. Este sistema ayudó en definitiva a concentrar no solamente a la gente Juli, sino a que el mundo indígena viera esta actitud de los jesuitas significaba una protección real sobre ellos. Empezaron a controlar que no se comercializara con los españoles, empezaron a prohibir los servicios personales y generaron entonces lo que fue llamado en algunos de los documentos la Roma de América. El
padre Diego de Torres Bollo fue designado superior en la residencia y doctrina de Juli. Torres Bollo, que es el superior de Juli, es el que va a mandar sus misioneros a formar las misiones de guaraníes. Y en las misiones de guaraníes hay instrucciones precisas de 2 clases para hacer los pueblos. Que se hagan como los hemos hecho aquí en el Perú o como quieran los indios. Esa actitud ya mental de apertura a que el indígena se sienta cómodo en su sistema, en su forma de organización, o como la experiencia que hemos estado realizando, que es positiva, sirva, ¿no es cierto?, ya marca muy claramente la articulación entre el proceso de Juli con la génesis de las misiones de guaraníes. Yo creo que ahí es donde uno puede entender cómo los jesuitas cambian. Aceptan la misión, en realidad no la entrada. Segundo, entienden cuáles son las claves para que esa misión sea exitosa, es decir, la permanencia del indígena, asegurar su subsistencia, generar una estructura de trabajo adecuada, planificar una organización en el territorio y al mismo tiempo darle una autonomía al mundo indígena diferente que la autonomía de dependencia directa del mundo colonial. Entonces yo creo que todos estos elementos son los que de alguna manera sirven de basamento como para llevar adelante el proyecto de los guaraníes. Inicialmente fueron 2 misiones. Una vino desde el Alto Perú y entró en el Tucumán, fundó algunas residencias. El 26 de noviembre de 1585 fue la fecha de entrada en Santiago del Estero, procedentes del Perú, de los padres Francisco de Angulo, Alonso de Barzana y el hermano Juan de Villegas. Y otra, llamada también por el obispo Vitoria del Tucumán, vino desde el Brasil. Desde Brasil lo hicieron los padres Juan Saloni, Tomás Fiels, Manuel de Ortega y Esteban de Grao. Mientras que en Paraguay los frailes Luis de Bolaños y Alonso de San Buenaventura establecieron una misión franciscana. En 1586 se inició el pueblo de Yaguarón. Y Bolaños, que llega en 1575 hasta el año 1580, permanece en Asunción, después funda Yaguarón y otra, una serie de poblaciones entre los guaraníes del Paraguay. Fray Luis Bolaños fue un franciscano que llegó a América en la segunda mitad del siglo XVI. Lo ubicamos acá a Bolaños y debió estar agradecido de todo el guaraní que también ya pudo haber aprendido a través del niño y fue como su protegido, y él puso toda su esperanza que fue San Roque González de Santa Cruz. Roque González de Santa Cruz, nacido en Asunción, hijo de un colono español y una mestiza asuncena, un gran conocedor de la lengua guaraní que mamó esta lengua en el regazo de su madre. Jesucristo, o mano va ser termi ui pone teva hubo que ambuya El 20 de marzo de 1599, el capitán Pedro Mercado de Peñalosa diole licencia al padre rector Juan Romero para que la Compañía de Jesús inicie en Córdoba su obra evangelizadora en un solar permanente, abriendo casa de estudios mayores o colegio máximo. El padre general, seguramente enterado por las noticias, tuvo la visión que esta región y la masa enorme de indios que había por evangelizar
requería un esfuerzo un poco más sistemático. Y entonces creará la provincia jesuítica del Paraguay. Decidem formar a província jesuítica do Paraguai no modelo de reduções jesuíticas. Fue así como en 1604 quedó fundada la provincia jesuítica del Paraguay, con sede permanente del padre provincial en la actual ciudad de Córdoba. Comprendía los territorios de Argentina, Paraguay, Uruguay, las tierras bajas de Bolivia, el sur de Brasil y Chile hasta 1625. Y a partir de allí designará un provincial, un hombre brillante que fue Diego de Torres. Al padre Diego de Torres Bollo se hace cargo recién en 1607 y gobernó hasta 1615. No todos los lugares son ocupados de la misma manera. Podemos encontrar en la zona selvática, ¿no? Es diferente el sistema de las misiones circulares de Chiloé, que están en islas diferentes. En 1609, desde Castro, capital del archipiélago de Chiloé, Chile, zarpa la primera expedición marítima con misioneros, iniciando así la llamada misión circular. El padre Nicolás Mascardi, junto a indígenas poyas, funda la misión de Nahuel Huapi, a orillas del lago, en la actual ciudad de Bariloche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El padre José de Arce salió de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con un pedido del provincial, establecer comunicación entre la región de Chiquitos y el Paraguay. En esa búsqueda, acompañado por el hermano Antonio Rivas, llegaron a una aldea azotada por una peste. Se detuvo para atenderlos y un 31 de diciembre de 1691 se inició la labor de la Compañía de Jesús en Chiquitos. Y así fundó la primera misión de San Francisco Javier en el actual territorio de las tierras bajas de la Chiquitania, Bolivia. Una expresión de religiosidad popular se vive en la Semana Santa de Tañarandú, en las cercanías de San Ignacio Guazú, Paraguay. Bueno, desde el año 92 iniciamos Tañarandú, que es hacer una celebración de Semana Santa, rescatando tanto la historia de San Ignacio como la identidad cultural del pueblo paraguayo, ¿verdad? Yo de criatura, viviendo acá en este pueblo, escuchaba de que Tañarandú era el lugar donde vivían los herejes. Y así mirábamos desde el centro del pueblo a Tañarandú, que es una loma que se puede divisar desde el pueblo. Allá viven los demonios. Es algo que de niño a mí me quedó ese estigma de Tañarandú. Cuando volví ya mayor, con 30 y tantos años, acá a este pueblo, mi curiosidad por Tañarandú y aprender qué era realmente Tañarandú. Una comunidad de agricultores, de gente humilde, pero apasionada en crecer, en desarrollarse a través del arte, a través de esta pasión que es hacer comunitariamente una gran instalación artística los días de Viernes Santo y durante todo el año preparándonos para esa Semana Santa en una instalación que sea como una escultura social, así como hablaba Joseph Beuys, un artista a quien conocí personalmente por casualidad unos meses antes de fallecer nada más. Me llamó mucho la atención y eso me llevó a investigar sobre lo que él escribió y sobre el pensamiento de Joseph Beuys. En un momento dado de su vida se encuentra en Manresa, inspirado en la vida de Ignacio de Loyola. Surge, digamos, una importante tendencia nueva en el arte, todo el pensamiento nuevo de Joseph Beuys aplicado en la Universidad de Alemania, en Düsseldorf,
donde él enseñaba. Recuerdo haber leído de sus obras que decía: cada ser humano es un artista, y el arte debe pensarse en la creatividad que existe en cada persona y esa capacidad que cada persona tiene de crear. Que el verdadero arte estaba, el arte todavía por hacer, o el arte vivo que estaba entre la gente, que había que mover, motivar, juntar a la gente, y no había otra cosa más interesante que hacer una experiencia con la religiosidad popular. De ahí surgió la idea de hacer con ellos un trabajo como la Semana Santa. Yo soy Chelly Thompson y estoy acá, nací acá en Tañarandú. Estamos en la capilla, esta capilla se llama Santa Cruz, que pintamos en el año 2010. Y después ya profundizamos, ya nos ayudó el señor Coqui para manejar lo que es pintura, pinceles, diseños. En cada casa del barrio de Tañarandé terminábamos hablando frente a un pequeño altar, pensando en cosas que tenían que ver mucho con la religiosidad popular de la gente. Y entonces, leyendo la historia de las reducciones jesuíticas, datos de cómo vivían las fiestas de Corpus, las fiestas de Semana Santa, encontré un poco los datos que necesitaba para repetirlo y de vivirlo ahí como desde la idea de una obra de arte. Y el canto, un canto de la Semana Santa, un canto llamado el canto de los estacioneros, que cantan las estaciones. San Mateo, oh hijo, Varios estacioneros que cantan el canto Yajeó, ¿verdad? Que es el canto de medio del lloriqueo, algo así. Son cantos de lamento. He aquí la esponja con la cual dieron a Jesús agua y vinagre. He aquí los clavos que colgaron el cuerpo de Jesús. Yo creo que los estacioneros es una tradición que viene de España, y más concretamente una tradición probablemente castellana de cantos de la pasión. Entonces, sin embargo, fueron adaptados y fueron cantados incluso en lengua guaraní. El padre Cardiel habla de estos cantos de pasión e incluso da una especie de versión castellana. He aquí el martillo con que fue clavado en la cruz nuestro Señor. Escuchemos. Nosotros iniciamos nuestro altar a partir de dar la noticia de que se está haciendo un gran altar revestido de maíz y de coco para hablar del barroco americano. La gente que acude acá al taller vamos hablando y se llevan consigo como un deber seguir leyendo sobre el barroco americano. Y creo que lo importante es eso, que estemos hablando de un barroco americano. La mayoría de los pueblos del Paraguay que llevan el nombre en guaraní normalmente tienen una traducción. Tañarandé no tiene una traducción, pero siempre se especuló en que tenga que ser algo del demonio. El caso de Bartolomé Meliá, para él los nombres son míticos, no son traducibles. Son eso, Tañarandé es Tañarandé.
Jesuitas que hace imágenes y yo miro los trabajos los jesuíticos y me gusta mucho el don de Dios. Me dio Dios para ser tallado. Misión de San Ignacio Guazú, 1609. San Ignacio Guazú es la primera fundación de las reducciones jesuíticas del Paraguay. Se inicia en este lugar a fines de diciembre del año 1609 por el padre Marcial de Lorenzana y el cacique Arapizandú. Primero fue San Ignacio Guazú acá, en tierra del cacique Arapizandú. Cuando va el padre Lorenzana y otro padre, creo que Francisco de San Martín, jesuitas, que van a pedirle material a Bolaños que le ayude con el guaraní. Pero la base fue sobre todo, sabían hablar guaraní. Es decir, les hablaron en su propia lengua. Lograron una comunicación. No se puede evangelizar si el otro no entiende lo que le están diciendo. La lengua que hablare les hará parecer uno de ellos. Yo creo que el misionero que habla una lengua, entonces tiene mucho ganado para la comprensión. No para hablar, sino para escuchar, que es lo más importante, creo yo, del misionero, escuchar. Yo todavía escucho, creo que todavía escucho. Y que yo creo que está justamente lo que desde el principio se cuidó con los jesuitas que vinieron, ¿verdad? La defensa del guaraní, el aprendizaje primero, la gramática, ¿verdad? Guaraní, ¿verdad? Si vos no podés circular por todo el país con el español, aquí con el guaraní vas a todos los rincones del país. Cuenta el relato de la carta, ¿no? Y el padre Roque era ya sacerdote, pero era un sacerdote español. Y ahí justamente Roque González de Santa Cruz, párroco que fue de acá de la catedral, escuchó un sermón del padre Lorenzana, donde el padre Lorenzana decía que era inmoral lo que hacían los españoles que salían a cazar indios. Y el padre Lorenzana denunciaba eso, que eso no es moral para un cristiano. Y lo bajaron del púlpito de un tirón. Y a partir de ahí él se hace misionero, se hace jesuita y va para fundar varios pueblos y para evangelizar a los indígenas. Unió su suerte a la de la Compañía de Jesús. Es verdad que ya había sacerdotes paraguayos que hablaban desde la cuna, como Roque González, que se incorpora a la compañía. Otros lo aprendieron en sus propios colegios. Roque viene aquí a San Ignacio en el año 1611, San Roque González, un mártir paraguayo, nacido en Asunción, un hombre que también conocía, había sido formado en la cultura española por ser hijo de un escribano español. El papá de Roque González era el escribano real de Asunción. Estamos en San Ignacio Guazú, que es la primera reducción de lo que sería conocido o es conocido hoy como los 30 pueblos jesuíticos guaraníes, normalmente llamados a esta zona paracuaria. Es que los jesuitas comprendieron que la evangelización solamente daría frutos si esos indios eran preservados del servicio de la encomienda. A ver, la encomienda es una institución
que se crea desde la corona con la finalidad de hacer una explotación racional de la mano de obra indígena. Los jesuitas plantean evitar, y algo que ya había sucedido en el caso del Paraguay con los pueblos de los franciscanos, donde estaban sujetos a encomienda y lamentablemente muchos de ellos decrecían o no podían desarrollarse o expandirse a pesar de las capacidades de los mismos guaraníes, porque al ser sometidos a la encomienda no regresaban a los pueblos. Determinó negociar con la corona que ellos pagarían el tributo en nombre de los indígenas, que los indígenas trabajarían dentro de sus poblados. Si bien existieron otras misiones en otros puntos de América, lo que hace particular a esta región es el blindaje jurídico que le da justamente una serie de legislaciones un poco coincidentes con el inicio de las misiones, que son las ordenanzas de Alfaro. Si bien los españoles no le dieron mucha importancia a la labor legislativa jurídica de Alfaro, que es un enviado real para emitir una serie de ordenanzas de protección a los pueblos indígenas, los jesuitas lo ponen en práctica, pasa a ser una especie de constitución de las misiones, va a tener un devenir cultural y jurídico totalmente diferente al de las otras reducciones que van a ser fundadas por franciscanos o por otros jesuitas en otras partes de América. Habían escuelas para leer y escribir. La conformación de un modelo pedagógico único, extraordinario para la época. Eso era de avanzada. La propuesta evangelizadora de los jesuitas, muy fortalecida por la expresión artística. Así como habían talleres para que se formaran los distintos artistas, diversos talleres, o sea, artes de las denominadas nobles y artes de las denominadas útiles. Todas las artes que en ese momento se conocían en el mundo occidental, desde las artes hasta las artesanías, desde luego, ¿no es cierto? Estamos trabajando aquí en el Museo Diocesano de Arte Jesuítico, rescatando un poco lo que hacían los jesuitas en la época de las reducciones. Para mí, observar esto que tenemos en el museo, las obras maravillosas que hicieron los jesuitas con los guaraníes, a mí siempre eso me impactó muchísimo, cómo pudieron hacer. Nuestro jefe Guazú, nuestro jefe es el padre Antonio Betancourt, es un sacerdote jesuita. Actualmente hemos empezado aquí una escuela de arte jesuítico con 40 jóvenes de pintura y escultura, y aquí estamos trabajando sobre el tallado de las imágenes misioneras. Y estamos estudiando acá una cultura muy lindo. Creo que está bien. Inculcamos a nuestros jóvenes. Una linda experiencia, estamos aprendiendo a tallar en madera. Porque aparte de que sea una obra artística, esto envuelve toda una mística. Yo insistía siempre de que a través del arte se evangelizaba en las reducciones jesuíticas. Estamos haciendo una réplica de los jesuitas guaraníes que vinieron en San Ignacio, en el Paraguay. La verdad me gusta todo el tallado, pero ahora estamos haciendo querubines, que son como ángeles más chicos. Eso es lo que estamos haciendo con el padre Betancourt. Y así también con un profesor. Esa misma técnica haciendo réplicas de imágenes de nuestro museo, angelitos, querubines. Si ellos tuvieron paciencia y fe, si pudieron hacer, bueno, ¿por qué no intento? Y algo que me está gustando y voy avanzando de a poquito. Lo mismo que este es el colegio antiguo de la reducción, todo este edificio que vemos acá, donde ellos estaban teniendo escuela mañana y tarde los chicos. Era doble turno, como decimos ahora, mucho más adelantados que nosotros. Siempre digo que somos privilegiados en trabajar nosotros bajo el mismo techo que trabajaron los guaraníes hace casi 350 años haciendo imágenes. Lo que yo sé les paso a ellos y ellos
irán pasándole a sus hijos, a sus amigos, a pobladores aquí de San Ignacio Iguazú, y que esto no se pierda por sobre todo. Sí, es para continuar con la tradición cultural de nuestra comunidad, que es muy importante no perder esa tradición. Soy de San Ignacio, nacida en Tañarandú, que hay toda una leyenda de ese lugar. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que una obra de arte puede ser muy evangelizadora. Fue el entusiasmo más, cada vez se entusiasmaban más los pobladores de Tañarandú con esa Semana Santa, que ellos se sentían identificados con esa obra. Y utilizábamos los elementos de la religiosidad popular, que son la vela, el cebo. Todavía en mi niñez se utilizaban en las procesiones nocturnas para alumbrar el sendero por donde iba a pasar la procesión, como referencia de un lugar donde había un calvario o algún altar como posta de las procesiones. La naranja agria cortada por la mitad, quitando la pulpa, y con un pabilo de algodón. El pabilo va sostenido dentro de la cavidad de la naranja agria, de la pepú, le decimos nosotros, por un pequeño bodoque de lodo. Y luego esa grasa se calienta, se vuelve líquida y se carga. Al cargarse la grasa, queda como una vela formada con la cavidad de la naranja. Y la gente traía un poco más y alguien tenía otro poco más, entonces según la cantidad de grasa se buscaba más a pepú. Fuimos llegando a 1000, y como queríamos hacer una Semana Santa más grande todavía que la del año pasado, siempre ya íbamos a 3000, a 4000, y así con los años hoy estamos en 20000 velas que prendemos.